presento, yo soy Juan Esteve, soy el gerente de Artigo Ibérica. Espero que me oigáis todos bien y que me veáis todos bien. Artigo Ibérica es la filial de Artigo S.p.A. en España y Portugal. Fabricamos pavimentos de caucho desde hace unos 100 años, algo más de 100 años, y somos muy conocidos porque al principio fabricábamos con Pirelli. Era la fábrica de artículos de pavimentos de Pirelli. Entonces, la goma Pirelli es muy conocido por todos. Lo habéis visto y lo habéis pisado cada día casi en muchos hospitales, en rampas, en ascensores, en aeropuertos, etc. Pero aparte de eso, hacemos muchísimos más productos y eso es lo que queremos daros a conocer, porque algunos asociáis solamente la goma Pirelli o el pavimento de caucho a ese tipo de producto y hay muchísimos más. Entonces vamos a pasar ya al tema que nos ocupa hoy. Hoy vamos a hablar solamente durante un ratillo, 10-15 minutos seguramente, sobre pavimentos para escuelas. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Lo veis todos bien? Sí, sí. ¿Se ve? Venga, perfecto. Hay dos personas más, Manolo, deja pasar a estas dos personas que hay en la sala de espera antes de empezar y así. Bueno, esto es la portada de la presentación que, como sabéis, estamos haciendo cada semana sobre un tema en particular. La semana pasada fue una presentación general comparando a los demás pavimentos ligeros, como el PVC o el linóleo, con el caucho. ¿Qué ventajas, qué diferencias existen entre unos y otros? Una vez dejadas claras esas diferencias, sabemos que el caucho es un producto completamente distinto, no tiene nada que ver con el PVC, que es cloruro de polivinilo, es un plástico, y el linóleo, que es otro producto a base de serrín, de polvo de corcho y aceite de linaza. Entonces, el caucho es una goma, es un producto natural que viene de un árbol, es una resina que se puede sintetizar también y mezclada con ciertos elementos, ciertos minerales, etcétera, pues conseguimos unas láminas perfectas, estables dimensionalmente, etcétera, lo que comentamos. En el caso de la educación, es muy interesante la aplicación de ese tipo de pavimentos porque el reto para los arquitectos que trabajáis hoy en el campo de la educación, en el diseño de escuelas, de colegios, de guarderías, es enorme porque todo está cambiando y ahora con lo de la pandemia, que ya se va a quedar un poco estandarizado para el futuro, por si acaso, pues necesitamos tener un producto, unos revestimientos que emitan la mínima cantidad posible de partículas volátiles. Necesitamos tener unos pavimentos que sean antideslizantes, fáciles de mantener y que además nos permitan diseñar pues entornos distintos, donde se favorezca el aprendizaje, donde el alumno se encuentre a gusto, donde pueda estar como en casa. Entonces, la deriva que está cogiendo ahora mismo el diseño de entornos educativos es muy interesante porque está cambiando lo que era antes clases con muros cerrados a espacios más abiertos, donde se prima el diseño, el color, la textura, etcétera. Entonces, ¿cómo se define hoy una buena escuela a nivel arquitectura? Pues buscamos una reducción de ruido en las pisadas, buscamos una libertad creativa en uso de colores, formas, en el uso de texturas distintas. Una excelente calidad de aire interior es muy importante, tanto para los alumnos como para los profesores. La máxima higiene, porque necesitamos poder desinfectar todo correctamente sin riesgo de estropear o de dañar los revestimientos, el pavimento, las paredes, etc. Y luego adoptar soluciones que permitan y fomenten el uso de nuevos enfoques. Como decía antes, la típica clase cuadrada con los alumnos mirando al profesor que da una clase magistral cada vez se da menos y se busca una integración, se busca el estar como en casa, el utilizar varios medios, audiovisuales, el libro, etcétera, el juego, y todo esto pues implica cambiar un poco los conceptos.
Para ello, la goma es un producto ideal, porque permite una creatividad sin límites, es muy higiénica, fácilmente de mantener, etc. Como veis, las nuevas formas para las escuelas, lo que estábamos comentando, son muy diferentes. Ahora las aulas no son las clásicas. Estamos cambiando muros por espacios abiertos, por grandes ventanales, la luz natural, espacios higiénicos donde jugar en el suelo para los más pequeños. Las guarderías, el suelo es parte del mobiliario, porque los chiquillos están siempre gateando, etcétera, y debemos de asegurarnos de que es un pavimento cálido, como es el caso de la goma, y que es un pavimento fácil de limpiar, que se mantiene higiénico. Y luego los colores, las texturas ayudan también al diseño de los entornos educativos. Hablamos de limpieza, de higiene. Nosotros tenemos los productos lisos, tienen un tratamiento superficial que se llama PRO, que es un polímero reticulado en superficie con rayos ultravioleta y que permite una limpieza muy sencilla, simplemente con agua y jabón neutro y tenemos el pavimento perfectamente limpio. Y los TXL son los que tienen relieve, es un tratamiento también que reduce el poro del producto y reduce también los costes de mantenimiento. La calidad de aire interior, que estábamos hablando antes, posiblemente el caucho es el único producto que goza del Blue Angel en cuanto a pavimentos, o del Green Wall Gold, o el nuevo certificado Eurofins de calidad de aire interior. Es muy importante mantener los edificios limpios, higiénicos, y que además los revestimientos que usamos para decorar el resto del edificio pues no emitan partículas volátiles. Y no hay ninguna comparación en cuanto a PVCs o linóleos. El caucho es el que menos partículas volátiles emite. Arquitectura sostenible, como hablábamos el otro día, para los que no estuvisteis, pues tenemos la ventaja de que es un producto 100% reciclable desde el primer momento hasta el final. Si veis las EPD de cualquiera de nuestros productos, donde decimos la historia completa del producto desde que sacamos la resina del árbol, el cual no sufre para poder sacar la resina, o reciclamos las parafinas del petróleo para conseguir el caucho sintético, estamos reciclando desde el primer momento. Nuestros techos solares aportan energía suficiente como para, y luego lo que compramos de energía es energía 100% verde, con un certificado que mostrábamos el otro día. Por lo tanto, en cuanto a toda la vida del producto, incluso hasta que se destruye finalmente porque el edificio ha dejado de usarse y se ha quitado, se puede reciclar sin coste alguno. De hecho, nuestros productos se pueden echar al contenedor de basura orgánica, cosa que ningún otro se puede hacer. Hay que llevarlos a un punto limpio o a reciclar. La seguridad, por supuesto, la goma es el material antideslizante por antonomasia. Siempre se ha puesto en las rampas, en los aeropuertos, en los hospitales, etcétera, etcétera. Y llegados a este punto, entonces, ¿cuál es nuestro producto para escuelas? Pues es una pregunta complicada de contestar. En realidad, todos los productos son buenos para aplicación en entornos educativos. Hemos de pensar que, bueno, el espesor 4, 2, 3 milímetros, ¿cuál es mejor? Pues 4 milímetros o 5 reducirán más el impacto acústico, pero sin embargo tienen mayor riesgo de punzonamiento. Entonces, donde no hay muebles, en los pasillos, etcétera, pues sería lo correcto, donde hay más ruido también. Y luego en clases, por ejemplo, 2 milímetros es suficiente y conseguimos un bajo punzonamiento. Y luego para oficinas, zonas comunes, etcétera, pues con 3 milímetros es suficiente. Volvemos a la pregunta, ¿cuál es el producto adecuado? Pues aquí sí que tenemos que pensar en que, a ver que me he saltado aquí la decisión es siempre del arquitecto o de la propiedad, porque en realidad todos son adecuados en cuanto a higiene, ya depende de que el diseño te vaya más o te vaya menos, te guste más para los colores, etcétera. Y unas guías básicas que aconsejamos es eso. O sea, para los pasillos la acústica es muy importante. Necesitamos reducir el ruido de impacto, los profesores, los alumnos van y vienen sin parar,
y bueno, eso repercute en la falta de atención en las aulas. En las aulas, sin embargo, pues podemos ahorrar un poquito de dinero utilizando pavimentos de menos espesor, como es el caso del granito. Con 2 milímetros en rollo es suficiente para proteger el pavimento, la solera, conseguir un ambiente correcto y además evitar posibles punzonamientos porque hay muchísimas mesas, muchísimas sillas, etcétera. Las zonas comunes, las entradas, etcétera, hay mucho tránsito. Entran con carros, con las mochilas arrastrando tal y cual, y muchísimos alumnos. Entonces necesitamos un producto que sea más resistente. El Zeus, por ejemplo, es perfecto. De hecho, se usa en las salas de recogidas de maleta de los aeropuertos, de los hospitales donde hay mucho tránsito, etcétera. En las oficinas puedes utilizar lo que quieras. Ahí sí que ya es cuestión de diseño. Y en el archivo, pues una resistencia al desgaste y al deslizamiento sería lo más interesante. Entonces, un BS, nuestros círculos de toda la vida, pues sería, bueno, o el Zeus también. Pero ya os digo que podéis utilizar el que queráis. Es un poquito pensar por zonas y además tenéis la oportunidad de cambiar texturas, de cambiar colores, etcétera. Las sillas, por supuesto, tienen que ser las correctas, pero para todos los tipos de pavimento, porque unas sillas agresivas destrozan y arañan siempre lo que le pongas. Y otra cosa importante es la instalación. Si estáis encima de la instalación y es vuestra responsabilidad, tenéis que tener muy claro que para colocar este pavimento o cualquier otro pavimento ligero, eso sí, siempre la solera tiene que estar seca, dura, lisa, libre de grietas y limpia. Porque si no, el resultado va a ser horrible, pongas lo que pongas. Si no está seco, si hay una humedad mayor del 3%, a la larga se va a despegar. Vamos a tener las burbujas famosas que van a ser un problema estético y de seguridad. Si no es duro, al final se va a romper y vamos a tener problemas, los mismos problemas. Por supuesto, cualquier cosa que no sea lisa se va a reflejar, porque estamos hablando de un pavimento de 2 milímetros. Libre de grietas es lógico, si hay grietas también se van a ver. Y limpio, pues para que el adhesivo actúe. Esto parece muy obvio, pero en la vida real no ocurre. Todos hemos estado en obras y cuando han ido a colocar el pavimento hemos visto que la humedad era de un 5, un 6, un 8% o más. Y la propiedad dice, no, yo me hago responsable. No, no lo hagáis. Si podéis evitarlo, desde luego no lo hagáis, porque siempre van a dar problemas. La humedad es tremenda. O sea, yo no preferiría perder la obra, fíjate lo que te digo, que instalarlo en malas condiciones. Bueno, veamos algunos ejemplos para guarderías. Estas son fotos que hemos hecho pues, en Eslovenia o en París, obras que hemos hecho con nuestro producto, escuelas en Noruega, en Alemania, Italia y universidades. Esta, por ejemplo, es la arquitectura, la Escuela de Arquitectura de Granada. Todo esto que hemos estado hablando lo tenéis disponible en la web de Artigo. Tenemos unos libros que se pueden descargar. En este caso es el de escuelas. Hay monotemáticos sobre otro tipo de instalaciones, pero son muy interesantes porque tenéis ejemplos que pueden inspiraros a la hora del diseño de la escuela. Universidades también. Y podéis bajaros los catálogos, los libros, las fichas técnicas, las declaraciones responsables, un monográfico sobre sostenibilidad, etcétera. El libro de mantenimiento, manuales técnicos, todo eso está a vuestro alcance en la página web de Artigo. Y nada más, aquí tenéis mi correo electrónico, si necesitáis cualquier cosa, ahí podéis escribir. Y si no, pues la página de Artigo, que es accesible a todo el mundo. Muchas gracias y bueno, espero haber sido ameno, rápido, no quitaros demasiado tiempo y si ahora queréis hacer alguna pregunta, estamos para lo que queráis. ¿Alguna pregunta ahí por ahí? A ver, espera que
El audio lo tenéis apagado y si movéis la boca, pero no os oigo. ¿Ahora sí? Hola, sí. Elizabeth. Cuéntame. ¿Qué tal? Que cuando hablas del porcentaje de humedad que tiene que ser menor al 2%, ¿no? 2 o 3%. Yo el límite lo pondría como mucho en el 3. En el 3%, ajá. Eso es, o sea, es la humedad que libera el piso, supongo, ¿no? Sí, Pero sí. a pesar de que se le coloque ¿cómo es? Su autonivelante, su autoadhesivo y todo eso, el caucho se puede ver afectado, ¿sí? Sí, porque no hay una barrera de humedad. Entonces, la humedad, el problema que tiene, al caucho no le afecta para nada la humedad. El caucho quedará ahí perfecto. El problema es que el adhesivo, si pones un adhesivo de dispersión acuosa, por ejemplo, con la humedad va a dejar de trabajar. Si pones un adhesivo más potente, como un poliuretánico, lo que ocurre es que la humedad al final sale y empuja. Entonces crea esas burbujas. El caucho no se estropea, pero crea una burbuja que es antiestética y además es peligrosa porque puedes tropezar. Según qué instalación, en un colegio, en una residencia de ancianos, por ejemplo, eso es un peligro. Y en cualquier otro sitio también, pero bueno, en esos dos casos precisamente son muy llamativo el peligro, ¿no? Pero ya te digo, el caucho no tiene ningún problema con la humedad, es el adhesivo, la instalación que se verá afectada. Claro, la instalación, ya. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿es compatible con suelo radiante? ¿Se comporta bien? Sí, sin ningún problema. Es perfecto, además, para suelo radiante. Ten en cuenta que el caucho... Incluso en espesores grandes, en zona de pasillo y tal, ¿no se afecta un poco? No, para nada. El caucho no dilata ni contrae prácticamente. Es goma, el caucho es goma. Entonces, lo que sí que tienes que tener en cuenta, la solera sí que va a cambiar un poquito, va a dilatar y va a contraer seguramente por efecto del cambio de temperatura. El caucho la va a acompañar siempre. Lo que tienes que tener en cuenta es que el adhesivo sea un adhesivo adecuado. Porque si el adhesivo no pega correctamente, lo que ocurre es que se va a despegar. Y respecto al punzonamiento, no se ve tampoco alterado, o sea, que sean más sensibles al punzonamiento. No, para nada. Vale, no hay ningún problema. gracias. Estamos hablando de espesores de 2-3 milímetros, que no tiene mucha importancia eso. Gracias. ¿Alguna cosa más? Veo aquí que hay bastante gente apuntada y bueno. Pues nada más, si no tenéis más preguntas, si lo tenéis todo claro, pues lo dejamos aquí y la próxima semana pues haremos hablaremos de oficinas seguramente. Si os interesa el pavimento para oficinas, hablaremos también del tema. Gracias por todo. Gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego.